Buenas tardes, estimados investigadores y alumnos y alumnas. Bienvenidos nuevamente al seminario CHIC. Este día tenemos la presentación de los doctores Laura Sánchez y Ricardo Rossi con la charla La filosofía ambiental de campo y el territorio subantártico como laboratorio natural. Les vamos a dar el pase prontamente a Ricardo para que haga la introducción de la charla y luego empiecen sus respectivas presentaciones. Ricardo. Eh, Hola, buenas tardes a todas, a todos. Estamos con Laura en el Domo, en la Universidad de Magallanes. ¿Se ve bien la pantalla? Sesión 25 de abril, sesión 4. Sí, se ve bien, Ricardo. ¿Sí? Ya, excelente. Entonces, eh, en estos seminarios de investigación CHIC, hoy día es bien importante porque se ve que el Centro de Investigación Cabo de Horno está organizado, ¿no es cierto?, en estas tres grandes ámbitos de investigación: centinelas del cambio climático, centinelas de la homogenización biocultural, conservación biocultural a múltiples escalas. Y hoy se va a ver muy bien que las preguntas y el trabajo de investigación involucran a varias líneas, en este caso esencialmente a dos, incluso a las tres líneas, pero por lo menos van a ir a las dos. La siguiente, entonces, para recordar cuál es el mapa estructural de nuestro centro de investigaciones, que en la sublínea de centinelas de homogenización biocultural tenemos dos sublíneas más bien bióticas, ¿no es cierto? En la investigación de malaria aviar, que está el doctor Carlos Valeri, que está presente. Después homogenización biótica con los mamíferos invasores, está Elke Schüttler. Homogenización y educación biocultural, que está ahora liderado por Laura Luna, y la sublínea o sección donde pertenezco yo, que es ética biocultural y valores ecológicos. Entonces nos vamos a centrar en esta última y la siguiente. El área 3 da las soluciones, da implementación de incidencia para resolver los problemas diagnosticados por las líneas de investigación uno y 2, ¿no es cierto? Y ahí hay patrimonio biocultural y turismo, liderado por la doctora Flavia Morelo, reservas de la biosfera y otras áreas protegidas por la doctora Francisca Mazardo, en equipo con Eduardo Barros, soberanía alimentaria, eh, para actividades económicas sostenibles, y hay un énfasis también en reservas de la biosfera como laboratorios naturales con Tomás Ibarra, gastronomía en el fin del mundo, José Miguel Aguilera, y educación, conservación biocultural, que es metodologías educativas, y nos vamos a centrar en esta línea. Dentro de esa línea, educación tiene tres objetivos específicos, y uno de los objetivos, que es el 2, era comparar el método de Kolb con el método de los cuatro pasos que hemos desarrollado de la filosofía ambiental de campo. Eso requiere mucha investigación, requiere mucha integración, y todavía debemos desarrollarlo. Y ustedes ven que ahí estamos hablando del ámbito de educación, que es liderado por la doctora Lorena Medina, pero tiene que ser en diálogo con todas las otras líneas. Nos vamos a centrar entonces en la parte 2, y particularmente hoy día en la filosofía ambiental de campo. Seguimos entonces diciéndoles que eh, dentro del desarrollo de la filosofía ambiental de campo, entre múltiples investigadores del CHIC, hemos desarrollado un libro que tiene resúmenes. Tengo cuatro ejemplos, pero ahí ven en Sumergidos con Lupa, con Tamara Contador y todo su equipo, en Bucea con Ojo, Ojo Bucea con Ojo, Jaime Ojeda y todo su equipo, las jardineras subantárticas, en que está Guillermo Marini, y yo con Manuela Méndez, que hizo su tesis de doctorado sobre ese tema. Y hoy día nos vamos a centrar en lo que es el capítulo 3, la siguiente, junto con la siguiente. Con esto hay un número especial, ¿no es cierto?, de la revista Magallania, donde está uno de los artículos, que es la introducción a ese número especial: la filosofía ambiental de campo y la ecorregión de Magallanes como laboratorio natural en el Antropoceno. Fíjense que ese número especial, publicado en 2018, que es Open Access, así que lo pueden ver, tiene toda una serie de artículos en la primera parte,
enfocado a definir lo que es la ecorregión subantártica de Magallanes desde el punto de vista tanto cultural como biológico. Ahí ven la humilde aventura del conocer del arqueólogo Francisco Mena. Tienen biogeografía con Carolina Villagrán, Juan Carlos Aravena y su equipo en el Parque Nacional eh, Bernardo Higgins, y el turismo como una herramienta de la conservación. Siguiente. Luego sigue hacia el Cabo de Hornos como un crisol en la cumbre de Antártica, perdón, de América. eh, y luego una serie de artículos sobre filosofía ambiental de campo, la siguiente, y su aplicación, que culmina entonces con dos o con tres artículos reflexivos generales. Uno, la misma biogeógrafa Carolina Villagrán, ahora como etnobotánica, preguntándose sobre el mito del origen del cosmos, del mundo, desde el punto de vista de la cosmovisión mapuche. Yo haciendo un análisis de cómo Darwin modificó su juicio sobre los follinos hacia el final de su vida, ensalzándolo como una expresión de máxima racionalidad, de máximas capacidades mentales, y los pone en su frase en el mismo panteón que Isaac Newton. Más allá del eurocentrismo de esta comparación, lo que quiero destacar es que Darwin termina elogiando y agradeciendo al pueblo yagán, a los fueguinos, porque es de ellos que toma la inspiración para la evolución biológica, y es un aspecto poco conocido que está tratado en ese artículo. Y finalmente, que ha sido maestro de muchos de nosotros, Pablo Yarzún hace una reflexión y una síntesis de la serie de Ecología y Ética. La siguiente es para mostrar que el método lo hemos venido trabajando hace mucho tiempo, desde el 2000, y Paula Caballero ha estado desde el inicio en esta serie, y ahí la ven, ¿no es cierto?, en la pantalla, en una de las series que es Filosofía Ambiental de Campo, y tenemos una serie de documentales, y hoy día, si es que Yamil Hussein llegó, vamos a proyectar un nuevo documental que es muy breve, que es nuevo para todos, para Laura y para mí. No sé, Yamil, si tú ya Estoy estás en acá. condiciones Sí, ¿me escuchan? Sí, Ah, ya. perfecto. Pero antes, Yamil, para resumir, estamos los tres conceptos para este seminario. Uno, tenemos dos lecturas que indudablemente entretejen las líneas de investigación del CHIC. Estos son seminarios de investigación, que es muy importante, yo creo que es un gran avance que los tengamos estos viernes, en que todos vamos a tener que metabolizar lo que estamos haciendo para producir una síntesis. Y hoy día Laura Sánchez, que ha estado trabajando y va a mostrar su perspectiva, vamos a tratar de hacer una nueva síntesis que va a tener cuatro sesiones subsiguientes que van a tratar más o menos sobre este tema. Y como parte de la forma de pensar, compartir y plasmar esta metodología, los videos y los audiovisuales han sido centrales, y ahí se nos ha incorporado como parte del equipo profesional en los audiovisuales un destacado documentalista chileno de la naturaleza, que se ha atrevido a hacer un documental del Manquehue en medio del pulmón de Santiago, los fantasmas del bosque nativo con cámaras trampas de animalitos poco conocidos, y nos vino a visitar en dos expediciones, y hoy día tenemos la alegría de ver cómo él está viendo, porque esto es un work in progress, un trabajo en progreso, como parte del laboratorio y colaboratorio de el chic en esta producción. Así que, Yamil, te damos las gracias y vamos a tu video. Ya. Muchas Estoy gracias poniendo por compartir esta con su... participación. Yo no sé si lo comparto directamente o se lo comparto Directamente, Yamil. la. Ya. Este es un trabajo que busca difundir los principios de la ecología ambiental de campo, de manera particular el ecoturismo con lupa. Y la visión, o sea, la misión de este video es que en algún momento podamos encontrar estos talleres en Parinacota, en el Parque Nacional Lauca, en algunos otros lugares que también están estos pequeños organismos que pasan desapercibidos y que se apuntala a través de la observación detenida y con respeto, y que los pilares esenciales de la filosofía ambiental de campo. Así que todavía está en bruto, pero yo creo que ya se entiende la idea.
Y ahora voy a pasar a compartir entonces la pantalla. ¿Me ven? ¿Sí o no? Sí, ¿Se ve bien? Todavía Sí, no Ahí. empieza. se ve. ¿Y el audio? No, No. Ah, entonces yo no creo que no había compartido. Tengo que decir, voy a dejar de compartir, porque me estaba preguntando compartir, compartir sonido. Y ahora sí. Ahí se está viendo, ¿verdad? Vivimos Sí, en un viendo y planeta escuchando. rebosante de vida, Perfecto. pero nuestra visión de la biodiversidad sigue siendo limitada. A menudo la asociamos únicamente con grandes animales y árboles, ignorando una riqueza invisible de pequeños organismos. Esta ceguera biocultural nos impide reconocer que la biodiversidad también está compuesta por microbios, hongos, líquenes y plantas diminutas que, aunque poco visibles, son fundamentales para el sostenimiento de la vida en el planeta. Desde la cumbre austral del mundo, hacemos una invitación: salir del aula, reconectar con la naturaleza, observar, sentir y comprender la vida más allá de lo evidente. La filosofía ambiental de campo es un enfoque práctico y experiencial, basado en la ecología de campo. Abarca dimensiones epistemológicas, ontológicas y éticas, con el propósito de alcanzar un conocimiento integrado de la biodiversidad a través de la interacción directa con los hábitats. Este enfoque promueve una reflexión profunda. ¿Cómo conocemos la biodiversidad? ¿Qué entendemos por biodiversidad? ¿Y cómo debemos actuar de manera ética y responsable para conservarla? bueno, porque las lupas son parecidas a los ojos. ¿Qué otra cosa? Veamos este líquen de aquí, el lechuga. Para abordar estas preguntas, la filosofía ambiental de campo adopta el marco conceptual de las 3 H's de la ética biocultural. Cohabitantes: los seres vivos que comparten un mismo hábitat. Hábitats: los entornos que hacen posible la existencia y el desarrollo de los cohabitantes. Hábitos de vida: las interacciones ecológicas y comportamientos mediante los cuales los cohabitantes se relacionan entre sí y su entorno. Este modelo busca una comprensión integral de la vida, una forma de habitar el mundo que reconozca y valore la interdependencia entre los seres vivos y sus ecosistemas. El ecoturismo con lupa nace como una actividad propia de la filosofía ambiental de campo, con la cual buscamos reconciliar las prácticas artísticas y científicas para observar el entorno a través de distintos lentes.
Esta mirada múltiple nos permite descubrir y disfrutar el mundo invisible de la diversidad de los pequeños organismos. La lupa física amplifica lo diminuto, revelando seres que usualmente pasan desapercibidos, mientras que la lupa estética nos invita a adoptar nuevos esquemas mentales y conceptos para observar y apreciar la biodiversidad desde una perspectiva más sensible y profunda. Y ahí ustedes ven algunos creciendo. ¿Cuál es el tercer tipo de sustrato, Susane? Exactamente, la corteza. Entonces, Susane, tú vas a hacer una síntesis. Un folioso sobre corteza. ¿Puedes I've been to Calcutta, Angola, No. Kangaroos at Uluru, Sydney, Daintree, Melbourne for a coffee. I've been everywhere. Churra, se nos interrumpió Yo el video. invierto. Siempre escuché que tenía que invertir. Y eso sobre los años me ha enseñado. Entonces, para alguien que está comenzando, agarre su Publicidad, libretita y apunte. Para entender Pero un poquito no- las no ha proporciones, terminado porque dice esto. 42 años. Voy a... Reconciliados. Estábamos ahí. Yamil, Y apreciar la biodiversidad ¿Sí? desde una perspectiva más sensible. ¿Ricardo? está bien, ahí se está viendo de nuevo. Sí. Se ve nosotros lo Y vemos profunda. un poquito entrecortado. Lo vemos muy, muy entrecortado. No sé cómo lo está viendo el resto de las personas. El audio se ve, pero la imagen no. Exactamente, la corteza. Se ve la imagen, en mi caso se ve la imagen, pero como si fueran pura fotografía. Un video. Ah, Sí, no da el ancho. Entonces, Yamil, Nuestra comprensión de la a ver, ¿lo tratamos detengo? tal vez, ¿O lo- y Quedan y 3 no sé minutos? si alguien, bueno, es difícil hacer un comentario, una reflexión porque se vio, no se vio como video. Ya. El- no sé si tú tienes preguntas hacia nosotros, consultas para tener alguna retroalimentación, pero es difícil porque no lo pudimos apreciar por lo menos acá, y parece que los otros, por lo que estoy viendo en el chat, tampoco. Mm. Ya, entonces lo detengo. Se lo envío al chat, ¿sí? Ya como un trabajo en progreso en el entendido que se Sí. está fraguando. Pucha, Por- que una pena, pero quiero, quiero reforzar la importancia de que esta instancia esté en otros lugares, que se replique, eso creo. A ver, me dice, ya, ahí se fue. Gracias. Y eso, después que lo vean con más calma, teniendo en cuenta, como dice Ricardo, que falta todavía la depuración para que quede bien terminado. Pero la idea está ahí. Eso, Ricardo. Le cedo la pasada. No, muchas gracias, Yamil. Tuvimos una dificultad técnica que no la esperábamos. Anoche yo lo vi muy bien contigo, aunque estaba menos editado. Eh, Así que bueno, te invitamos, Yamil, a seguir en la sesión, y Rodrigo Villa Sí, parece que tiene la mano en alto. Sí, yo levanté la mano. Este es un típico problema que pasa con los videos cuando están en distintos tipos de plataformas. Ocurre en Meet, en Zoom y en Teams, en lo que me ha tocado ver. Así que, pero buen video y el relato estaba súper bien. Tengo una consulta más bien para ti, Ricardo, ¿ah? Que es con algo que comienza el video, que tiene que ver con lo primero que dice sobre los problemas de observar la biodiversidad, y dice que es un problema de ceguera cultural. Si bien comprendo ese concepto, me preguntaba si no también pasa por un problema estructural humano, digamos. Hay cosas que no podemos ver, no podemos observar a simple vista.
Por eso es interesante el concepto de la lupa, para poder ver un poco más allá, pero hay otros rangos de diversidad que no podemos acceder porque no tenemos las herramientas todavía o porque recién se están desarrollando, pero eso no tiene que ver con una ceguera cultural. Para allá había mi comentario, Ricardo. Eh, Gracias, Rodrigo. Bueno, eso está en el artículo. No sé si alguien de los que está presente de los capta esa idea. Hemos trabajado con la idea, ¿no es cierto?, del chauvinismo taxonómico. Yo creo, Rodrigo, son ambas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por un lado, una estructura corporal de emociones y sensaciones, sentidos que tienen un espectro visible, un espectro auditivo que es distinto incluso de nuestros parientes cercanos, los perros, los gatos que tienen mayor capacidad olfativa, mayor capacidad auditiva que nosotros en algunos espectros, o de algunos parientes más lejanos como los abejorros que ven en el ultravioleta. Pero más Sí, allá de eso, con la capacidad humana, el énfasis en los vertebrados y en los grandes animales es bien particular de Occidente y de Occidente en la modernidad. En Grecia, por ejemplo, Epicuro habla mucho de los musgos. Eh, en Japón hay una enocultura que también ve lo pequeño. Para los pueblos originarios pueblos, que son, ¿no es cierto?, del sur oeste de Estados Unidos, la araña era la creadora del universo. Entonces, el salir de esta cosmovisión centrada muy en los animales más parecidos a los seres humanos, eh, tiene un componente cultural fuerte en la modernidad occidental. sí, Es un tema interesante, hay un artículo que no vamos a ver aquí, que me ha tocado hacer una revisión ahí en chauvinismo taxonómico, pero también lo está trabajando Tamara Contador y todo el grupo de ella con los insectos, y bueno, es parte de relevar. Ahora, tienes toda la razón, hay un límite, pero y son las dos cosas, Rodrigo, yo creo, y hay un mundo invisible del cual podemos tener conciencia a través de instrumentos tecnológicos hoy día, las bacterias y todo lo que es la microbiota del suelo y lo que es la microbiota de nuestros intestinos y estómago. sí, claro. De acuerdo, está bien. Laura, tú estás viendo, parece bien el video. Laura Villanueva nos cuenta que parece que el YouTube, sí. Así que lo vamos a poder ver y agradeceremos ahí las críticas, comentarios, eh, reclamos, felicitaciones, todas para Yamil, acompañando su trabajo. Y ahora te dejo, Laura, con tu... Ahora compartimos. Vale. Voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve bien? Sí, Sí, se ve muy bien. Maravilloso. Bueno, hola a todos. Saludos, encantada de poder encontrarnos en esta instancia, en esta clase, con Ricardo además, en forma presencial en nuestro caso. Y qué bueno que gracias a la tecnología justamente podemos convocar, por ejemplo, una reunión como esta. En esta clase, las lecturas en las que ustedes elaboraron los resúmenes son estas dos, son las que Ricardo estaba introduciendo. Y en los siguientes minutos lo que vamos a hacer es profundizar en algunos de estos aspectos, no en todos, porque como habrán notado, son muchísimas los temas que se desarrollan aquí y podríamos hablar muchísimo más sobre esto. Entonces nos vamos a concentrar en algunos aspectos en particular y vamos sobre todo a ver las aplicaciones que tiene la filosofía ambiental de campo como aproximación metodológica a la práctica, valga la redundancia, de la conservación biocultural. Entonces, en primer lugar, en la presentación en el artículo de Veritas, se desarrolla todo el concepto de las distintas lupas con que podemos mirar a la realidad. Y en esta representación vemos la lupa biocultural.
Mm. Sí, un concepto. Hoy día en la mañana estábamos con un poeta colombiano y una poetisa colombiana, Lucero Varas, y hablábamos de que para el caminar juntos, en el lenguaje de esto de la ética biocultural, cohabitar, necesitamos interrelacionar tanto líquenes, musgos en la dimensión biofísica como en las palabras. Eh, y para ello, este diagrama muestra que al encontrarnos con un líquen u otro organismo, pero en este caso el líquen barbas de viejo, ¿no es cierto? El líquen nos habla, el líquen nos está diciendo algo. Y nosotros abrirnos a ser receptores de aquello que el líquen nos dice y gatilla en nosotros. Y dentro de nosotros procesamos, entendemos, recepcionamos lo que nos dice el líquen y devolvemos una expresión que desde el punto de vista de la biología, por ejemplo, evolutiva, dice, ah, qué interesante, una alga con un hongos se ponen a vivir juntos, hacen una simbiosis, pero también puede ser que interesante cómo salen pelos del árbol, y, pero esa es la dialéctica biocultural, es decir, que cada vez que hablamos de un fenómeno, necesariamente es biocultural, porque necesariamente lo hablamos desde la cultura, desde el lenguaje. Y este aspecto, después de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, se suprimió en la enseñanza de la biología. Definitivamente se suprimió o minimizó. Y es como si un liquenólogo, un botánico, hablara de los líquenes. Y esto es imposible. Las botánicas y botánicos hablan de ellas mismas y de ellas mismas en relación con el líquen, en una tradición histórica que vendrá de distintos linajes culturales que los vamos a ver en la siguiente lámina, y esos linajes culturales podrían venir, en nuestro caso, del pueblo originario mapuche, que en las enseñanzas de Lorenzo Ayapán nos dice calcha aliwen, ¿no es cierto? Calcha el pelo de la madera, del árbol, aliwen. Y es esa la forma de expresar en la lengua de la tierra, mapu zungún, la reconocimiento, la identificación, la denotación del líquen. Eh, y eso no es tan distinto el Calchaligüen de barba de viejo o Old Man's Beard, que es una barba humana que se parece analógicamente al líquen del árbol. Y en el medioevo surge una gran desarrollo de la álgebra y de muchas medicinas y de las ciencias naturales en los moros, en el reino moro. Nosotros no lo conocemos mucho porque los moros fueron expulsados del imperio que nos conquistó, ¿no es cierto?, Castilla. Por lo tanto, se nos enseña mucho más de la tradición ibérica que de los moros. Pero es desde los moros que viene Ushna, y Ushna es este tipo de organismo, como líquen, que en este caso tiene propiedades medicinales que hoy día también redescubrimos con la ciencia. Y ese Ushna es el que da el origen al género con el cual se clasificó hasta hace muy poquito en la barba de viejo que tenemos aquí en Magallanes, la más larga, que era Usnea magallánica, Usnea como una variación del Ushna. Y Susana Calvelo, que nos visitó para la conferencia chica el año pasado, hizo un taller con Laura y seguimos en contacto, una liquenóloga argentina, la reclasifica distinguiéndola de las usneas del hemisferio norte y las pone como proto-usnea, incluso una antecesora de la usnea. Y le pone el adjetivo magellánica usando la nomenclatura binomial de las ciencias. Y finalmente con Julia González, que fue por muchos años maestra de nuestros cursos, artesana yagán, ella en su conocimiento heredado del lenguaje yagán es chirlej, y uno de los conocimientos que tenía era cómo el chirlej se fumaba y tenía otras relaciones con el fuego. El punto es que cada vez que nos encontramos con un líquen, con un ave, con un ser vivo, mitad, por decir así, nos está hablando el líquen, mitad es descubrimiento, asombro, y la otra mitad es proyección, es
procesamiento de una matriz cultural y a eso llamamos fenómeno. La síntesis de lo biológico con lo cultural y a eso llamamos el lente biocultural, que en nuestro trabajo en el CHIC es distinto, es complementario con otras aproximaciones bioculturales que son más propiamente antropológicas, más propiamente médicas. Aquí es desde el modo del conocer y desde el modo del cohabitar. Y por eso aquí en la segunda lámina, ¿no es cierto?, que aparece en la revista Veritas, aparece la cultura material. Lo anterior es la cultura simbólica, lingüística, cómo lo representamos aquí, cómo cohabitamos, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos. Y los líquenes, barbas de viejo, son usados para la tinción de mantas, de lana, por la cultura mapuche, por muchos milenios. Se ha descubierto, digamos, que antes que llegaran las ovejas, habían unas parientes de las llamas cuya lana también era teñida con el líquen. Para el picaflor, para poner a alguien de otra especie, el líquen le da las hebras con cuales construir el nido y así Maturana y Darwin, ambos se asombran, sobre todo Darwin se asombra mucho de encontrar un colibrí tan al sur y que es el picaflor chico que da el nombre de Homora y cómo el colibrí utiliza el líquen y algunos musgos para hacer sus nidos delicados. Y hoy Usnea ushna, que en el mundo árabe tuvo estas propiedades medicinales, es una base para hacer pastas de dientes y varios de los líquenes tienen compuestos también para medicamentos. Y ahí Susana Calvelo sigue investigando bajo qué linaje evolutivo y con Julia no nos vamos a olvidar que usábamos las barbas de viejo tanto para fumar como para hacer fuego. Entonces, del lenguajear pasamos al cohabitar, desde una cultura simbólica lingüística a una cultura material y desde la cultura material hacia la cultura lingüística. En ese sentido hay una síntesis, ¿no es cierto?, en la epistemología, que es el modo de conocer, de la ontología, del modo de concebir el mundo y de la ética, que en el caso de la ética biocultural es una invitación a cohabitar el mundo y no solo a buscar una vida buena humana. Eh, Esas son las láminas iniciales con que trabajamos y eso es lo que estamos trabajando con el ecoturismo con Lupa y vamos a estar filmando el sábado 10 de mayo con Selva Viva en el Parque Omora. Esas son las tres láminas y no sé, dejamos las preguntas al final o los comentarios y tú sigues o no sé si hay alguien que quiere interrumpir esta primera introducción. ¿Algún comentario hasta ahora de lo que hayan leído y de cómo se plantearon hacer el resumen? Felipe Rodríguez, cuando quieras, Felipe. Hola Laura, hola Ricardo. Hola. Em, Algo interesante, ya que mencionaste también que uno lee también esta naturaleza a partir de su propia cultura, o en interacción entre el like, en la cultura y los distintos medios, y también con respecto a la nomenclatura científica, de que también es muy interesante cuando comenzamos a ver la forma en que los científicos nombran las especies como precisamente toda esta fuerte intertextualidad, como referencia a elementos mitológicos, a personas, a los propios héroes que tienen las personas que descubren ciertas especies. Entonces también es interesante ver que incluso a pesar de que se ve este como desplazamiento que realizan las ciencias sociales, digo, las ciencias naturales, de estos aspectos más culturales, aún así se observan pequeños registros, pequeñas cosas que se pasan por debajo y que terminan apareciendo y terminan inscribiendo precisamente esta especie en una forma mucho más idónea a lo cultural. Y de hecho, uno podría hacer una historia cultural a partir de precisamente la forma de nombrar esta especie. Entonces, esa es como una pequeña reflexión aparte de Sí, lo que habían mencionado. súper interesante, Felipe. Voy a contestar con una ilustración, que es lo que podemos hacer desde el programa de investigación del Centro Cabo de Horno. Fijémonos en el ejemplo científico, dado que tú te fuiste a la nomenclatura científica. Felipe, ¿puedes leer y describir el nombre científico de la especie? ¿Lo alcanzas a ver en la pantalla? Felipe, no te escuchamos, Felipe.
Estás en silencio. Protusnea magellanica. ¿Y cuál está con mayúscula y cuál está con minúscula? Protusnea, que es nombre del género. ¿Y por qué está con mayúscula? Eh, o sea, por conocimiento sé que en general cuando se nombra una especie, el género va en mayúscula, el epíteto específico va en minúscula, la razón lingüística o protocolar, Ya. taxonómica, no sabría decir. Entonces, ahí viene entonces lo que es la arqueología filosófica, por decir así. Eh, lo que hace Linneo es revivir a Aristóteles. Aristóteles hizo un marco lógico en que clasifica el mundo y clasifica nuestros modos de pensar, y las categorías más específicas son lo que él llama la esencia, la sustancia y el accidente. Por ejemplo, de acuerdo a las categorías aristotélicas, Felipe, tú eres un hombre, esa es tu esencia, pero estás sentado, estás con audífono, eso es un accidente. Y la sustancia y la esencia son un sustantivo. Y los sustantivos en la nomenclatura de esta jerarquía lógica aristotélica van con mayúsculas. Y los accidentes son adjetivos que van con minúsculas. Entonces esta es una patusnes, esa es la esencia, ser de la familia de las ushnas, descrito allí. Pero tiene el accidente que ocurre en Magallanes, por lo tanto es magellánico. Y eso, el accidente, el adjetivo va con minúscula. Lo que quiero decir, fíjense que lo más objetivo de lo objetivo, si ustedes quieren, que como se enseña cuando se enseña sin el marco, el trasfondo histórico-cultural de cómo se llega, pareciera que los científicos clasifican mirando los organismos de una manera. No, es la proyección de un sistema o de un constructo, de un edificio lógico simbólico aristotélico sobre la naturaleza. Y el libro de Linneo se llama Una economía de la naturaleza. Eso es para otra sesión. Pero él está proyectando a Aristóteles sobre la naturaleza. Es decir, cada vez que los científicos, cada vez que Rodrigo Villa mira a uno de sus pólenes y los trata de ver y les pone un nombre científico, Rodrigo va a ocupar esta nomenclatura y tiene los anteojos, y todos tenemos los anteojos de un juego, por decir, un juego histórico que definió Aristóteles. Lo que ganamos son dos cosas. Una, entender que esto es un juego histórico, es una contingencia. Y segundo, que cuando hablamos del líquen imponemos un constructo histórico que tiene todo un legado filosófico que podemos entender. O sea, nunca vamos a hablar simplemente de la barba de viejo, sino que siempre vamos a tener este constructo. Y mientras más consciente para liberarnos, deshacernos de ese eurocentrismo, para criticarlo y modificarlo y reconstruir relaciones. Entonces, lo que tú apuntas desde los científicos, súper importante, y ese es el sentido biocultural. Ese es un ejemplo, pero podríamos darlo vueltas por muchos otros ejemplos. Pero Felipe, contestar con un ejemplo el caso general que tú preguntas. Muchas gracias. ¿Más Bien, comentarios? ¿Preguntas? Anímense para que esto sea más interactivo. Y de ahí vamos. Sí. Ya, bueno, si no hay más Yo, preguntas, yo entonces... tengo una. Ah, ya. Dale, Laura. Puede que ustedes, o sea, ya lo hayan visto todos, pero yo lo desconozco. eh, que ustedes le dicen cuando hablan de humanos y no humanos, pero acá, ya al último del documento de Veritas, dicen en la humanos y otros que humanos. Y le di vuelta y le di vuelta y le di vuelta y no sé a qué se refiere con el humanos que humanos. Esa es mi pregunta. Así, ya. Chuta. Y ahí, bueno, Laura, tú hablas, eso es un punto re importante. El otros que humanos, hay varias expresiones, ¿no?
el líquen es un otro que humano en el sentido que no es humano, pero yo prefiero, en vez de decir un no humano, un otro que humano, para no, la primera razón es para no subrayar la dicotomía, el dualismo, porque si no dividiríamos el mundo en humanos y no humanos, y así está dividido. Recursos humanos y recursos naturales. Así lo divide el capitalismo a nosotros. Somos todos recursos para hacer capital. Uno humano y los otros no humanos. Los humanos y el resto. Entonces definimos, y esto es aristotélico también, definimos a los demás por negación. Y al definir por negación, por subordinación. Porque necesariamente al decir no humano, no son tanto como los humanos. Porque los humanos están en la cúspide en el sistema que estamos hablando. Entonces, el no humano ya es problemático, primero, por la dicotomía. Segundo, por la subordinación. Tercero, porque es imposible que los seres existan fuera del humano. Cuando hablo de seres, hablo de los seres oníricos. Nosotros pasamos aproximadamente la mitad del tiempo soñando y la mitad del tiempo en vigilia. Ahora un poco menos cuando estamos tan atareados en esta sociedad, pero los seres existen en los sueños, en los símbolos, en el lenguaje, tanto como en la materialidad. Y en ese sentido del otro que humano, podemos enfatizar, al disolver la dicotomía, la agencia del otro. Es decir, el otro tiene una intencionalidad. Y el líquen tiene su vida propia, más allá que el líquen tenga un sentido para existir, más allá de que sirve para hacer fuego, sirve para teñir. Ellos tienen su familia, sus líos entre el hongo y el alga se separan, qué sé yo, no tenemos, pero y eso queda cada vez más evidente y deja de ser romántico desde las ciencias etológicas hoy día, ¿no es cierto? En que vemos la complejidad de las interacciones y hoy día concebirnos nosotros como holobiontes, ¿no es cierto? Como un ecosistema lleno de virus, bacterias, arqueas, un ecosistema caminante. Entonces, se divide, se supera, por un lado, la dicotomía, se supera la subordinación, se supera la dicotomía entre vigilia y lo onírico, y se supera también el individualismo, es decir, nosotros no terminamos en la piel, no es una capa permeable, sino que somos el aire que entra, sale, y también somos un ecosistema, digamos, que es transiente, entran los microbios, se van, es muy parecido, somos como ríos caminantes, por decir así. No somos tan distintos, una visión ecosistémica. Y esto viene finalmente a concebirse desde las ciencias hoy día, pero también están los pueblos originarios, en la visión de Viracocha, en la cosmogonía. Entonces, yo he tomado de Val Plumwood, una filósofa feminista, ambientalista australiana, el término que ella usaba al pasar de otros que humanos y lo he ido elaborando. La otra expresión que es bastante usada es más que humanos, para decir el mundo más que humano, y eso, por ejemplo, lo usa mucho Robin Kimmerer, una etnobotánica estadounidense. También el más que humano disuelve la dicotomía, nos invita a tener muy explícitamente que somos más que humanos, que somos ecosistemas unidos, que somos seres comunitarios, no individualistas. Pero el más que humano a mí me afecta un poquito en que yo quisiera la horizontalidad, la horizontalidad. Somos una otredad nosotros mismos, en la introspección, en la respiración, en la conexión con la luna, con las supernovas, con las estrellas. Cuando tenemos ese tiempo de silencio, una meditación que puede ser de yoga, una meditación budista, una oración, y una epifanía científica al encontrarse con las fragancias de un ñirre, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tiene su hoja, que te sorprende y todas las bacterias, todos los cilios de nuestras células responden de alguna manera. Hay una otredad, el concepto de otredad respecto a la racionalidad instrumental con que se nos ha enseñado la ciencia. Entonces, el otro que humano es para complejizar el término, invitar al lector, a la lectora, a pensar que estamos en tramas de existencia con hebras que necesariamente son humanas, pero que nos trascienden, pero que no son dicotómicas. Por ahí va el concepto. Y encantado de compartirte, porque tengo dos ensayos que están centrados en otros que humanos y uno escrito con un antropólogo, Ricardo Álvarez,
Francisco Ter también del CHIC, pero gracias por la pregunta porque es un tema bien central y habla e ilustra la importancia del lenguaje. Bien, Lo más gracias. habitual es decir no humanos. Sí, es que he hecho una lista de cada vez que encuentro la manera de referirse a los otros seres vivos con los que vivimos y cohabitamos. Entonces, claro, tengo una lista de cómo lo van describiendo esto, pero claro, siempre nosotros como en primera persona. Entonces, esto de otros que humanos le di vuelta mucho rato y no podía como describir eso, pero bien, ahora lo tengo más claro, aunque no Un poquito más más que abierta humanos. la complejidad. La definición. Muy bien, gracias. Ok, y ahora sí que vamos a continuar. Profundizando en un aspecto que se trata desde el principio de las lecturas, se analiza el qué es la biodiversidad. Yo en esta charla les voy a plantear el por qué, porque justamente el término de biodiversidad también nace de esa consideración de los otros seres vivos como si fueran, como si estuvieran fuera de nosotros, como mucho, o como si fueran distintos de nosotros. Y como mucho, considerarlos en esta definición, definición de biodiversidad o esta respuesta larga al por qué conservar la biodiversidad, en que se menciona, que es propia y que por supuesto es discutible, pero que sí que menciona esa interrelación que tenemos y ese hecho de que, de hecho, cohabitamos con ellos y que los hábitos nuestros afectan a la existencia de todos ellos. Bueno, sobre valores de biodiversidad y el por qué conservar la biodiversidad vamos a seguir tratando a lo largo del curso, no voy a profundizar aquí, podríamos en forma muy resumida mencionar valores que tienen que ver con lo que a nosotros como seres humanos nos sirve de aquello, esa visión más instrumentalista, la biodiversidad como un instrumento para nuestra propia supervivencia o para nuestra propia economía, ¿ya? Para el motor de esos recursos naturales que mencionaba Ricardo. Y hay otra concepción del valor de la biodiversidad que tiene que ver con su propio valor intrínseco. Y hay un gran desarrollo sobre eso también. Yo, de momento, no nos vamos a meter en eso en esta clase y nos podríamos quedar también con el hecho de que nuestro sistema sociopolítico integra esta realidad y la sensibilidad que tenemos a las amenazas de la biodiversidad se traducen en políticas públicas, se traducen en acciones, como también hemos venido viendo en este curso. Como digo, esta es la respuesta larga. La respuesta corta también podría ser, integrando todas estas diversidad de valores, podría ser simplemente porque es valiosa y podemos afirmar esto con toda propiedad y espero que en adelante cada vez sea una respuesta más común, no solamente por la utilidad que tiene para nosotros. Sin embargo, cuando ya nos quedamos tranquilos con que hemos entendido por qué tenemos que conservar la biodiversidad, por su valor, hay veces que aparecen algunos dilemas como por ejemplo el que ofrecen las especies exóticas. Y en ese sentido, la filosofía, la ética nos dan algunas herramientas para poder argumentar y poder posicionarnos, si es que fuera necesario, en torno a las especies exóticas. Aquí aparece un pino, aparece la rosa mosqueta, pero hay tantos ejemplos, pues la avispa, que afectan más bien a Magallanes, que tiene que ver con el castor y tantas especies. Así que con esa respuesta corta que habríamos dado anteriormente, aparecen las especies exóticas y nos quedamos un poquito cortos también para poder continuar el argumento. Y además sucede que tampoco se recoge esa diversidad de culturas humanas. No todos hemos vivido en la misma realidad, no todos hemos tenido las mismas tradiciones o el mismo nivel educacional incluso, desde el mero hecho de dónde hemos nacido y crecido. Así que esas definiciones de biodiversidad que están plasmadas en las políticas públicas actuales también se nos quedan un poquito escasas.
de lo que hablamos es de este enfoque biocultural que integra todos estos aspectos y que se ha denominado esa conservación biocultural, que es una parte de la ética ambiental, que es en definitiva esa disciplina científica que responde a su vez a esta pregunta de qué es lo que está bien o qué está mal en la naturaleza, digamos, entendida como algo exterior. Esta disciplina, esta ética ambiental y esta conservación biocultural es una contribución a la disciplina misma que parte, que se empieza a desarrollar desde diferentes frentes y que, por ejemplo, en esta publicación que destacamos ahora, tiene que ver con la que procede de la ética de la tierra de Aldo Leopold, quien hizo una importante contribución en este sentido a principios o a mitad del año del siglo XX. A partir de aquí, y entendiendo la conservación biocultural y esta perspectiva biocultural de la conservación, pasamos a desarrollar o a entender y a utilizar este esquema de las 3 Hs para interpretar nuestra realidad biocultural, la realidad biocultural en la que estamos. Es otra publicación en la que se desarrolla todo esto y donde además, a partir de este esquema en el que los cohabitantes con sus hábitos comparten un mismo hábitat compartido y podemos analizar cada uno de ellos desde diferentes ámbitos, un ámbito biofísico, un ámbito sociopolítico y un ámbito simbólico-lingüístico. A partir de ahí, entonces, podemos empezar a hablar de la práctica de la conservación biocultural que se ha desarrollado, de hecho, en el programa de conservación subantártica alrededor o en torno al Parque Omora. En esta publicación ya de los principios, digamos, ya se daban un decálogo de cómo practicar la conservación biocultural. A día de hoy, para no entrar en este detalle tampoco, a día de hoy este grupo de investigación al que yo me vengo a integrar al final y que ha liderado Ricardo con su equipo desde hace todos estos años, se traduce en el Centro Internacional Cabo de Hornos, que es un espacio instalado en Puerto Williams y compartido por el centro en sí con la Universidad de Magallanes. Ya, en la práctica, esta aproximación metodológica para practicar la conservación biocultural se propuso en aquel momento como un ciclo de 4 pasos interconectados, lo que llamamos la filosofía ambiental de campo, que está simplificada en este esquema. Que estén interconectados no es menor, porque no se trata de hacer pasos que mecánicamente nos van conduciendo el uno al otro, sino que es un proceso de etapas integradas e interrelacionadas, que en definitiva proponen que la investigación, que los productos de la investigación interdisciplinaria puedan ser comunicados a través de diferentes visiones y expresiones más allá de la impronta cultural o la cosmovisión de la que que tenemos intrínsecamente o en nuestra esencia, ¿vale? Entonces, esa aproximación, y como comentaba Ricardo, se va a seguir desarrollando a lo largo del curso. Yo solamente muy rápidamente contarles que, puesto que esto se desarrolla en torno al Parque Omora y a toda la iniciativa, una de las propuestas de aplicación de la filosofía ambiental de campo fueron los bosques en miniatura del Cabo de Hornos. Hay en este esquema que forma parte de ese número especial que comentábamos antes, se esquematiza toda esta propuesta y es la que da lugar al ecoturismo con lupa, pero como decíamos, no es la única. Aquí he destacado solamente algunas
de estas aplicaciones de la filosofía ambiental de campo que se siguen practicando. Como digo, el ecoturismo con lupa tiene una entidad propia, es reconocido no solamente en Chile, en otras regiones de Chile, sino también en otras partes del mundo, como un aporte a una modalidad de turismo que tiene en cuenta este enfoque biocultural para la conservación, ¿vale? Y que es en torno a esa metáfora de los bosques en miniatura. De hecho, cuando miramos con detalle los bosques en miniatura, encontramos estos curiosos seres que están ahí representados como hongos, líquenes, briófitos, y que junto con las algas y con los helechos también se meten en este paraguas, este concepto que son las criptógamas. Es una denominación que procede de la ciencia, pero que ya no tiene un valor taxonómico propiamente tal, porque pertenecen a grupos taxonómicamente, evolutivamente muy distintos, pero que tradicionalmente sí se utilizaba para designar aquellos organismos que tienen los órganos de reproducción ocultos, criptogamas. Gamas como esos órganos de reproducción o estructuras de reproducción más bien, están ocultos, crípticos, el cripto. De hecho, otra de las prácticas que procede de la filosofía ambiental de campo y que se sigue practicando y que sí que habrán encontrado en las lecturas de hoy es esta tabla en la que se les pide a los participantes encontrar las diferentes formas y estructuras de líquenes, musgos, de líquenes y musgos para representar justamente esta diversidad. En realidad, cuando nosotros vamos al bosque, cuando nos enfrentamos a una vista, nos exponemos o nos encontramos con una diversidad de seres vivos como la que están viendo en la foto, gracias a mantener una visión amplia de lo que significa y no quedarnos solamente con una de las visiones más antropocéntricas, digamos, podemos ver no solamente biodiversidad y un número n de organismos, sino que podemos ver procesos ecológicos clave, como por ejemplo la fotosíntesis, podemos ver evolución y verlo y hablar sobre ello y tratar y aprender sobre ello, y las interacciones que están sucediendo entre esos seres vivos. Incluso poéticamente, y si me permiten, podemos denominar esta experiencia y este encuentro para darles el protagonismo, en este caso a los briófitos, a los musgos en sentido amplio, a esas pequeñas gigantes. Es un ejercicio, digamos, de expresar todos estos contenidos y el resultado de una investigación interdisciplinaria en forma poética de una metáfora o simplemente una expresión más poética. Cuando miramos líquenes y todos los otros organismos con los que están conectados y con los que cohabitan, también vemos fotosíntesis, vemos simbiosis, esos líquenes que están formados por células de hongo y células de alga viviendo íntimamente juntos, vemos una gran diversidad en el caso concreto del Cabo de Hornos y el resto de interacciones biológicas, y podríamos expresarlo como una suma biológica que multiplica la biodiversidad porque aparece en este nuevo grupo de organismos tan impresionante como son los líquenes. De repente aparecen los hongos. También los hongos en este caso ya no vemos fotosíntesis, vemos otro proceso biológico tan importante quizá, que es la descomposición y el reciclaje de los nutrientes. Vemos la posibilidad, no es el caso, pero la posibilidad de que los hongos puedan ser un alimento para nosotros como seres humanos, de hecho la base de una alimentación saludable en sí misma. Una diversidad también impresionante y en este caso especialmente desconocida, y todas las interacciones de parasitismo, simbiosis y interdependencias que estos están expresando. De hecho, los hongos ofrecen nuevas perspectivas también para mirar nuestra realidad y poder avanzar y contribuir a no solamente el conocimiento, sino también el crecimiento
o el desarrollo socioeconómico, si me lo permiten, en esos términos. Cuando vemos el hongo así, desde arriba, ah, qué bonito, ah, mira qué blanco, ah, mira que son dos, y podemos hacer una serie de descripciones, pero apenas miramos por debajo, empezamos a encontrar estructuras que puedan ser más desconocidas y que dan oportunidad de hablar de un montón de cosas. ¿Quieres comentar algo? Vamos bien. Vamos bien. Si hay comentarios, pueden levantar la mano también y lo vamos haciendo interactivo. Yo sobre los hongos, la verdad, no podía perder la oportunidad de hablar de ellos, de hablar de lo mucho que hemos aprendido, como en este caso no del Cabo de Hornos, sino en la región de Aysén, que es donde empecé a desarrollar este trabajo, junto con colegas, algunos permanecen, otros no, y que aparece con este proyecto Ongusto. El proyecto nace de una iniciativa de Corfo, que se llamó de innovación social. Entonces se pretendía que la innovación no fuera, no entender la innovación solamente como algo tecnológico, sino que fuera en beneficio o soluciones sociales para los problemas cotidianos, digamos, no basado en tecnología como tal. Y gracias a ese proyecto pudimos investigar acerca de la diversidad de los hongos, cuántos era en torno a los comestibles, así que logramos identificar cuáles eran comestibles, además también si es que había alguno que se pudiera cultivar y demostramos que se podía mediante una planta demostrativa, también ideamos algunas formas de cocinarlo y el trabajo ha tenido... ha podido ser difundido a diferentes lugares. A partir de aquellos tiempos ya hemos seguido trabajando en esto y generando material de difusión también en colaboración con las comunidades. Tampoco se ha pretendido integrar a la mayor parte de la sociedad en la generación de este conocimiento, que no sea una cosa solamente de una especie de élite científica o algo así, sino utilizar conceptos que nos permitieran ir transmitiendo estos valores más amplios de la diversidad. Entonces hablamos de taxonomía, a pesar de que sean las fotitos con sus nombres, pero también hablamos de taxonomía, hablamos de hábitos de vida, hablamos de cifras generales de la diversidad a partir de una recopilación bibliográfica de la diversidad conocida de estos hongos y para poder dejar esta información disponible en plataformas como lo que en aquel momento desarrollamos como el Sistema de Información en Biodiversidad de Aysén, que es una plataforma que sigue activa, ya la tenemos un poquito abandonadita, pero bueno, los datos están a disposición de toda la comunidad en bases de datos globales como el GBIF. Además, como decía, se trata de poder potenciar también a iniciativas ciudadanas y también estos son ambientes rurales. Lo del ciudadano no tiene tanto sentido, pero digamos algo más participativo, que esto se pudiera traducir en iniciativas concretas de desarrollo. Eh, dentro, en el propio territorio. Entonces, también se nos aparece esta oportunidad de poder implementar, en este caso, una planta de mínimo procesamiento para desarrollar un alimento en base a hongos comestibles. Esta diapositiva es un poquito antigua. Felizmente, la cooperativa Jora, que creamos en aquel momento con ese financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria, ahora tiene su propia planta también de cultivo de hongos y siguen teniendo actividad y felices también de esto. Ayer cuando Laura me mostraba esto, yo le dije, bueno, cuenta que esa cooperativa continúa activa y hasta el momento en lo que hemos incluido en esta sesión, haciendo alusión a los artículos, pero no quedándonos solamente ahí, yo creo que quiero explicitar tres dimensiones que son importantes en la propuesta de biocultural que estamos haciendo. Una es esta dimensión biofísica. Por ejemplo, la preciosa imagen de un hongo mirado de abajo, donde se ven todas las lamelas y todas las partes reproductivas, pero desde abajo y desde arriba no se ven. Ahí hay una estructura
una estructura que es biológica, en que el científico va descubriendo, va viendo funciones reproductivas, va viendo cómo crecen, ese es el órgano reproductivo. La mayor parte del hongo está, ¿no es cierto?, invisible, es algo que Laura siempre subraya, pero lo biológico. Lo segundo, lo relevante de la dimensión lingüística. Cuando nos muestra un bosque con un tronco y habla de la exuberante belleza de los briófitos, los líquenes, en los jardines suele decirse que hay que desmalezar, es decir, hay que sacar las malezas, como si hubieran algunas plantas que tienen el prestigio y la jerarquía de permanecer en el jardín y otras que no. Ahí Rappaport, Eduardo Rappaport, un biogeógrafo y entomólogo argentino que creó la famosa regla de Rappaport, que la biodiversidad es máxima en los trópicos y decrece hacia las latitudes altas, regla que ha sido contradicha por por nuestras investigaciones, pero un gran maestro que murió hace no mucho, él hablaba de las buenesas, para sacar el término maleza. Las buenesas en muchos sentidos, las buenesas en el sentido que ha dicho Laura, que se saltó una metáfora que ha acuñado el mundo de los recicladores, de los hongos. Cuando yo les digo a los Lolo, como se diga ahora a los jóvenes, las jóvenes, vale callampa, vale mucho, vale mucho, porque si no fuera por los hongos estaríamos llenos de materia que no se descompone. Entonces, las buenesas, el lenguaje, cómo nos hablamos. La vez pasada la sesión terminó en un diálogo entre Sandra Baquedano y Elke Schüttler respecto a las exóticas. Eh, ¿Cuáles son exóticas? ¿Cuáles son eh, nativas? ¿Cuáles tienen el derecho? ¿Cómo ponemos el lente? Aquellos que ponemos un lente más en el ecosistema, consideramos que, bueno, hay una alteración con una especie que puede tener una alta incidencia en el ecosistema. Por ejemplo, el caso del bisón, un animal depredador, ¿no es cierto?, sobre la avifauna y otros organismos, pero aquellos que están en la parte más individual, en la ética animal, van a defender el ser sintiente y con justa razón. No es uno u otro, aquí es una deliberación. Pero lo que quiero aquí subrayar es que junto a la dimensión biológica hay una dimensión lingüística. Malezas, llamarlas buenesas. La tensión entre ecosistemas e individuos son lenguajes, pero lenguajes que conllevan valores y valores que conllevan actitudes. Y finalmente me detengo en esta dimensión que es siempre la que encuentro más difícil de transmitir la necesidad a los estudiantes, pero también a los colegas, la de crear institucionalidad, de crear escuela. Esa es la dimensión política, sociopolítica, institucional, porque las instituciones hay una institucionalidad, por ejemplo, en que hace que la educación sea más bien una máquina de generar clones, usando un poco la metáfora de Aldous Huxley en El Mundo Feliz, ¿no? Que llega un momento ellos anunciando lo que iba a pasar y ciertamente está pasando, ¿no es cierto?, con las redes sociales. Todos estamos clonados, tenemos que aprender lo mismo, las matemáticas, la racionalidad, y dejamos todo afuera un ámbito. Entonces, para dejar de clonar, para criticar y que la crítica no sea solamente un reclamo y entreabrir oportunidades, aquí con un gusto, que es una linda metáfora, ¿no es cierto?, del gusto de los hongos, se forma una cooperativa a jugar en que con la semilla, con el trabajo inicial liderado por Laura, se genera una iniciativa que cuesta mucho mantener, y es lo que nos cuesta mantener y es lo que nos lleva a la necesidad también de integrar la línea 3 del CHIC, que son soluciones a múltiples escalas. Bueno, son soluciones de creación de escuelas, incidencia, y es tan difícil pillar a nuestra Seremi, Verónica Vallejo, en el sentido no de dificultad para ella como persona, sino que para ella viviendo las mismas precariedades que nosotros. Yo fui a comprar a la Cruz Verde hace 2 días y llega una niña y me dice, yo le pago.
Y yo, chuta, qué buena. No, es que yo lo he visto, yo estoy casada con un miembro del ejército y le hacen un 40% de descuento. Entonces, había una vendedora, yo le digo, ¿qué le parece que le hagan un 40% de descuento a ella? Muy bien, porque ellos dan la vida por la patria. Y usted cree que un profesor, un maestro, un investigador, la vida por la patria, en el fondo el plot de Condorito, que cómo generamos una ciencia ciudadana, una institucionalidad desde chic, que es el mayor desafío que tenemos, que un edificio que pueda cumplir con ese decálogo, que hay una distancia muy grande siempre en el ideal, la utopía, la visión y la realidad, que siempre es más dolorosa, más difícil, más acortada. Y entonces, una invitación aquí a la reflexión, primero de felicitar a Laura, pero no por felicitar de darse la espaldita, sino que esta dimensión del trabajo que se parece más a un hospital, en que uno no simplemente está publicando artículos sobre los pacientes, sino que la idea es que esté la salud de los pacientes, y aquí veo la mayor brecha en todo lo que estamos hablando. ¿Cómo sostenemos procesos comunitarios? ¿Cómo sostenemos procesos en que las instituciones que nos financian a los investigadores, las instituciones que los van a promover a ustedes como futuros investigadores, a los que son estudiantes, lo único que les exigen es como criterio principal, es un índice de citación en una cuestión que es un mercado del norte global que se llama Web of Science. Esa es una trampa para la dependencia, una trampa para la alienación. Y no está mal el Web of Science como indicador, lo que está mal es que sea el principal indicador y que estos trabajos como un trabajo como cooperativa sean vistos como de segundo rango todavía. Los fondos basales, programa al cual está adscrito el CHIC dentro del Ministerio de Ciencia, enfatizan la necesidad de hacer una ciencia de transferencia, pero más que transferencia, hay que trabajar con la minería, hay que trabajar con la pesca, a múltiples escalas, con el pescador artesanal, con el pescador industrial. Tenemos que mojarnos, como dicen los pescadores, que mojarse el potito. Y esto cuesta, y yo sé que les cuesta mucho más a la generación joven porque esto no los evalúan. Siempre dicen publiquen primero y después se pueden dedicar a esto. Pero aquí hay un ejemplo en que se puede hacer una iniciativa de Hongusto, de que podemos aprender, que podemos adaptar el Hongusto a Magallanes, tratar de fortalecer. Entonces, en resumen, en la clase hasta el momento, en la sesión, yo prefiero que estos sean sesiones de investigación y que nos discutamos, nos critiquemos. eh, Hemos visto una dimensión biológica de organismos poco percibidos, en que Rodrigo Villa pregunta, ¿es por la estructura de los sentidos humanos? ¿Por qué? La segunda, el lenguaje, el cómo nombrar, que influye decisivamente en el modo de cohabitar o de relacionarnos. Y tercero, la necesidad de crear una institucionalidad, una estructura de políticas, una estructura que nos albergue, y esa es la parte que ahora va a seguir Laura con su presentación. Sí, sí, gracias por el comentario. Voy a continuar para que alcancemos estos minutitos a contarles, porque efectivamente eh, cuando queremos hacer actividades de transferencia nos quedamos en el evento puntual, digamos. Una charla sobre los microbosques en O'Higgins hicimos una vez, o los usos de las algas. Pero si no continuamos esa interacción, si no continuamos y trascendemos un poco el hito, el encuentro puntual que tenemos para poder intercambiar conocimiento, eh, estamos fallando en ese concretar el aporte que queremos hacer a la sociedad. Algunos ejemplos, como digo, de este trabajo, y muy brevemente que la información está todavía arriba en esta página de biodiversidadisen.cl. Pensando en ampliar este espectro y en construir esa institucionalidad, no solo desde las organizaciones, sino también a nivel de las políticas públicas, el concepto de laboratorio natural ha sido claro. Desde que se escribe este trabajo, desde que Ricardo escribe este trabajo en la revista Magallania, el que estamos tratando hoy, hasta ahora han pasado varias cosas. Yo voy a destacar, que es lo que vamos a desarrollar ahora en los próximos minutos. Vamos a destacar estos 4 puntos que distinguen, que representan singularidades de la región
la ecorregión subantártica de Magallanes inicialmente, para profundizar en este concepto de laboratorio natural. Se habla de colaboración interinstitucional, de integración de saberes desde la ética, desde las ciencias naturales, desde las propias artes. Ya es algo que se viene trabajando desde entonces. Y este esquema de las 3 Hs que permite también, podría ser un enfoque útil, ¿por qué no? Soñemos para las políticas públicas, incluso, desde luego, en la parte de difusión, digamos, o de lo que transmitimos y de los conocimientos que intercambiamos, está haciendo mucho sentido, pero ojalá pudiéramos esto convertirlo y traspasarlo y materializarlo en políticas públicas. Ahí sí que sería un tremendo éxito. Bueno, este concepto que se desarrolla entonces desde Magallanes fue tomado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que algunos años después lo empieza a desarrollar para todo el país. Entonces, a partir del ejemplo y del éxito que supone este mensaje de los mejores cielos del mundo para argumentar el éxito de la investigación astronómica en el norte del país, utilizan esto como una singularidad que nos distingue del resto de otras zonas del mundo y ANID y esas personas que estaban en ese momento empiezan a preguntarse, bueno, ¿y en el país hay otras singularidades con las que podamos distinguirnos del resto del mundo? Y efectivamente identifican lo que llamaron diferentes laboratorios naturales. Inicialmente se habla del desierto, de salares, océano, montaña, subantártico como una categoría en sí misma y Antártida también como una categoría en sí misma. Fueron muchos años de muchas mesas, quizás algunos de los que están ahora ya participaron también en aquellas discusiones, porque fueron al menos 2 años de intentar definir qué es el laboratorio natural. Finalmente se validó, digamos, esta definición que aparece en pantalla, pero seguimos desarrollándola porque somos varios laboratorios naturales los que estamos ahora mismo en ejecución. En nuestro caso, el subantártico, nos encontramos en la segunda etapa, un proyecto de fortalecimiento del Laboratorio Natural Subantártico, que tiene, en definitiva, como objetivo general nada más y nada menos que crear y fortalecer la red la red de actores de un sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. La brecha que se intenta abordar es esta inmovilización del conocimiento. Son diferentes etapas encadenadas en las que no solamente la generación de conocimiento como ciencia básica, como se suele decir, o esa ciencia fundamental, como hacemos que eso llegue a una realidad más concreta. Así que en eso estamos, es un equipo de muchas personas, trabajamos sobre todo en línea. Rodrigo, que aparece ahí en la foto, se lo sabe muy bien porque estamos en esto también, y el CSIC es una institución asociada y junto con la Universidad de Aysén, con la Universidad de Magallanes, con el CIEP en Aysén y con el Museo Regional de Aysén también, y estamos armando esta red de personas involucradas e interesadas en el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, con una red de investigadores asociada a esta gran red. Yo sé que estamos tarde y que Sí. tal vez no alcanzamos a presentar todo, pero aquí quisiera subrayar la importancia también de abrir la mente, digamos, porque uno es concebir un concepto. El concepto de laboratorio natural viene de comienzo del siglo XX, los años 30, a propósito de Galápagos, fue un ornitólogo, lo adaptamos, pero para meterlo en esto ha sido fundamental dentro del CSIC de una persona que no es investigadora, que es Eduardo Barros. Entonces, también yo creo que tenemos que valorar mucho las distintas disciplinas, los distintos oficios, que es muy difícil, además, tener un proceso autopoyético usando los lenguajes de Maturana, digamos, de autogeneración. ¿Cómo subsistimos como equipo tolerando, ¿no? ¿No es cierto? Queriéndonos, odiándonos, entre científico y no científico, y para los no científicos es re difícil, y para los científicos con los humanistas, pero creo que lo que está mostrando Laura ahora es importante porque se va generando como un proceso institucional
con los aportes que van más allá de la academia. Y es esa una de las definiciones para mí que tienen más sentido en el concepto de transdisciplina. Interdisciplina es el entretejido de distintas disciplinas que se ponen un problema común. Por ejemplo, un nefrólogo con un hepatólogo y no sé, un cardiólogo en ver un paciente. Entonces, entre las tres disciplinas, ven, pero ya cuando pones distintas instituciones, ahí entra la transdisciplina. Y este es un ejemplo transdisciplinario de un proceso que va increciendo y que tiene incidencia y escalamiento. Mira, ahí Eduardo levantó su manito. Él va a protestar ahora, va a aprovechar de hacer su descargo. Y estudié con Paula Caballero, porque yo escuché una clase de Laura y Paula, y nos quedamos harto rato pensando, uno, es muy importante lo que sucede con el trabajo que está haciendo Laura y Ricardo desde el mundo de la investigación, de los centinelas, uno diría, de los investigadores, de los biofísicos. Em, Todo permitió esta perspectiva desde el 2006 en adelante poner un laboratorio eh, natural en acción, como fue el Parque Omora y como es el Parque Omora y que ha crecido. Y en lo biofísico yo no me voy a extender porque ustedes lo conocen mejor, pero con muchas precisiones de las singularidades que estaban, como decía, no clasificadas o no estaban en la retina, ni menos en lo biogeográfico, lo subantártico. Y hay una pega súper importante, pero me fui a lo institucional, sociopolítico, y lo que pensábamos ahí con Paula es que así como, no sé si ustedes han escuchado que hoy día está de moda esto de las perspectivas de misiones, ¿no? Cómo las políticas públicas se ven por misiones. O los ODS. Cuando digo moda no estoy diciendo nada peyorativo, algo que está en el momento. O en conservación, en algunos momentos son los que eh, algunas metodologías de los estándares abiertos, que casi siempre son del norte, ¿no? Y nosotros reflexionábamos con Paula cómo las tres h pueden aportar a integrar este entendimiento fragmentado de la realidad, donde lo biológico tiene que estar por una parte, lo cultural e identitario por otra parte, lo biofísico es súper experto en el laboratorio y por otra parte, obviamente, lo institucional y lo político y lo social por otro lado. Entonces, quizás pensar en el sueño de cómo se aporta desde la cumbre austral no solamente las singularidades biofísicas que son muy importantes, como decía Laura, para la conservación del valor intrínseco y no solamente el valor utilitario, cómo se aporta esta perspectiva para integrarla hacia planes de manejo, hacia las nuevas institucionalidades VAP. Nosotros con Sergio, que está acá, que no habla mucho, lo incorporamos en las recomendaciones para las reservas de biosfera y la nueva estrategia que se va a discutir eh, en China, porque lo biocultural, a pesar de que hay cosas que parecieran dadas, eh, hay lenguajes fundantes. Y yo creo que esta aproximación de lupa, así como decía Rodrigo Villa, que hay cosas que no se han visto sino con el instrumento, hay que aprender a ocupar el instrumento conceptual junto con el instrumento físico o tecnológico o biológico e institucional y la incidencia que puede tener. Yo creo que es muy importante porque los laboratorios naturales van a tener y tienen una experiencia en el extremo austral, pero tienen hoy día, y lo que está haciendo Laura y estamos haciendo en el equipo, es un nivel de implementación de esa red, de modo tal de que vamos escalando y vamos viendo cómo desde el extremo austral se puede también aportar a una política pública y se puede aportar a consolidar una nueva visión que ya no está solamente en las áreas protegidas, sino que en la diversidad de hábitats y tiene una perspectiva que unifica los entendimientos, las dimensiones. Así que no de hacer ningún descargo, simplemente hacerme cargo de los desafíos y lo interesante que es poder escuchar distintas voces y distintas preguntas como la que hacía Laura, de los que otros humanos, que otros que humanos. Y que es muy importante como, pero yo lo veía hoy día, justamente cuando se lanzaba un proyecto Jeff de la FAO 5 años, cómo
es importante ahí permear. Fue muy importante como la voz fue de CONAF. Y CONAF dijo, aquí hay un centro internacional que está aportando a los planes de manejo, que nos demoramos como 5 años, o que no se conocía que había sido, hay un área protegida que es una región virgen declarada el año 45, que si bien no tiene cartografía en el mar, la estamos trabajando y hay una reserva de biosfera que es marina y terrestre, la primera en Chile, y que nuestro trabajo de laboratorio natural, y ojalá que lo extendamos a Diego Ramírez, implica para esta región agregar casi a 14 millones de hectáreas las áreas protegidas. Y eso es relevante, es súper relevante, porque son hechos, son acciones que se van concretando, así que no me, quizás hago los descargos de lo poco que uno de repente llega a aportar, o de lo que uno puede aportar o incidir, que es tan difícil en estos tiempos. Solamente miro el desafío Y, tan grande de y todo lo entender y que queda por comprender. hacer, De todo lo que Eduardo. queda por hacer, sí, disculpa, Lola. Bueno, la verdad que se nos ha venido un poquito el tiempo encima, Paula. Yo creo que Sí, tenemos dos propuestas. Una, respecto al comentario final del el término que queda entre Laura y Eduardo, el más que humano ahora, Laura, aplica en el sentido que al tomar conciencia nuevamente que los seres humanos y las sociedades participan, estamos embebidos en el cosmos, algo que es obvio, ¿no es cierto? Que estamos en medio de la constelación y que estamos en la biosfera, superamos una cuestión que puede ser muy miope, que es una política partidista bélica, por decir así, en que la discusión se lleva a quién tiene la razón, quién tiene los más votos, y volvemos a tener una política constructiva de procurar el bien común por sobre el bien individual, que es el sentido inicial de la política. Así que esta sería una biopolítica, una ecopolítica y que es parte central de lo que es la ética biocultural que demanda lo que se llama una justicia en lo ambiental y en lo social, una justicia por la vida, por el bienestar de los mucos, de los líquenes, que lo merecen en sí mismos, como enfatizó Laura, pero también por el bienestar de la mayoría de los seres humanos. Y hoy día estamos en un momento muy desgarrante de un crimen de guerra en Gaza, en otras partes de la humanidad, en que vemos cómo se violan incluso los acuerdos entre seres humanos. Entonces, esta reflexión biopolítica, ecopolítica, es muy pertinente para sanar, sanear y poner la vida en términos éticos en una axiología, ¿no es cierto? El valor de la vida por sobre el valor del capital, por sobre el valor de otros intereses, porque si no se subvierte y caemos en lo que es esta cultura de la muerte y de la negación. Eh, en esta sesión hemos visto una metodología, le dimos vuelta, no tuvimos tanto tiempo para interacciones, salvo reflexiones iniciales, pero hemos cumplido de poder recorrer el laberinto hasta un punto. Y el punto va a quedar pendiente en que uno de los descubrimientos que al nombrarse trae algo realidad, la ecorregión subantártica no tenía nombre, no existía como tal y fue discutido. Entonces vamos a dejar esta coda, que es la parte que Laura preparó, lo vamos a combinar con la sesión en que tenemos una discusión de un artículo cuya discusión la va a liderar Alejandra Tauro, y al inicio o al final de esa sesión vamos a coordinar porque aquí tenemos otra misión. ¿Cómo hacemos carne esta ecorregión subantártica en el sentido carne en la acción, en su singularidad, en su protección, sobre todo en un momento en que está el boom del hidrógeno verde que tiene tantas luminarias como tuvo la fiebre del oro en algún momento y han tenido otras fiebres que iluminan y que pueden traer bienestar, pero sí y solo sí somos capaces de ver la totalidad y poner en contexto y ser capaces de aprender en los unos de los otros, incluidos GIF, incluidos todas las iniciativas. Y esa es la función, creo, de nosotros como CHIC, poder entender las distintas dimensiones, poder sentarnos en un diálogo, expresar los conceptos sin un dogmatismo, sin una exclusión y ser consistentes con eso. Eh, Así que yo les agradezco mucho. El próximo viernes es sándwich para la UMAC y para muchos en Chile, así que por eso no está el 2 de mayo como sesión de trabajo de investigación CHIC, sino que la siguiente es el 9. Y bueno, con Laura vamos a continuar
retomamos. Laura va a retomar con Alejandra y Paula te dejo para la despedida cualquier mensaje.